Buenas tardes, es un gusto volver a estar en la Universidad de... en la Universidad de Ibagué. La vez pasada vine como simplemente estudiante, ahora he dado un pasito más, siendo ya candidato a doctor. Yo tenía planeadas dos cosas: parte era una lectura, la lectura que está colgada en la página es el preámbulo de esa. No es exactamente lo mismo que está en la presentación, pero tiene mucha relación y es una ampliación de lo que presenté en el precoloquio doctoral en el pasado Festival de la Imagen y de la ponencia que hice en el evento de Teoría Arqueológica de América del Sur, del que acabo de regresar de La Paz, Bolivia. Entonces, lo que voy a hacer es leer una parte, que no es todo el texto, y luego pasar al texto, pero me parecía importante contextualizar, o sea, dar un poquito del detrás de cámaras del texto. Entonces, el texto que ustedes van a encontrar en la página dice lo siguiente: dice, diseños de los sures, diseños otros, diseños con otros nombres. Hace parte de una construcción que tiene que ver con lo que yo creo que vendrá en el futuro del diseño y en el diseño de futuros. Y entonces dice así: este texto, extenso y adrede sin subtítulos ni secciones, orgánico en su aparente desorganización, trata de ser el detrás de cámaras, la meditación que antecede mi presentación sobre un tema del cual he hablado bastante y apenas comienzo a hablar, del cual he escrito considerablemente, pero recién comienzo a decantar, tras más de 3 años derivando hacia el sur. Lo que viene a continuación no deja de ser confuso y se complementa con una presentación digital que avanza sobre las ideas de contribuir al fortalecimiento en la escena de los diseños, los equivalentes de los mismos que encuentro y creo están en culturas policardinales, por hablar de rumbos extraoccidentales, que son reivindicadas actualmente en el mundo del pensamiento. Cuestiono firmemente el mundo único del que emanaría el diseño hegemónico, asumidos por muchos como el único, del cual, de ese diseño hegemónico, me preocupan, entre otras cosas, los siguientes fenómenos, e incurriré aquí en la odiosa pero necesaria maña de intentar hablar con palabras prestadas. En principio, un pasaje de un libro próximo a publicarse titulado Frentes Digitales, de autoría del comunicólogo español Antonio García Gutiérrez, quien comenta: la digitalidad, aún en su prehistoria, respecto a lo que está por venir, supone el mayor incendio practicado planificadamente sobre la cultura inmaterial. Aunque los pirómanos, y cada portador de un dispositivo digital lo es, no son conscientes de sus actos, sobre los modos de ser, de estar y de relacionarse con el mundo, sobre miles de millones de personas de cuyas matrices ancestrales no ha surgido la tecnología que, con la supuesta finalidad de salvarlos, los conduce al desarraigo y los convierte en eficaces y gratuitos propagadores de las llamas. Las formas de comunicarse, de encontrarse, de sanar, de trabajar, de comportarse, de conversar, de compartir, de amarse, de observar y observarse, de reír, de sufrir, de esperar, ya no dependerán de imaginarios constituidos a lo largo de siglos o milenios, sino de una mediación generada por una tecnología que rápidamente produce tanta familiaridad como extrañeza. Ni el componente más simple de cualquier dispositivo digital, un tornillo, una funda plástica, un cristal de retina, el encaje a presión milimétrica podría ser fabricado, reparado o entendido por los centenares de millones de personas que de ellos son dependientes, y sin embargo, esos mismos componentes han sustituido en menos de 2 décadas sus estructuras de cognición, de socialidad e incluso de emoción. Ninguna conciencia occidental se escandalizará ante la expectativa de destrucción absoluta de la solución digital final cotidiana propiciada por el capitalismo, ya en pleno fascismo financiero, por un sutil pensamiento totalitario disfrazado y edulcorado por la opulencia y la aparente democracia de un patrimonio simbólico mundial del que habría mucho que aprender, pero al que la tecnología digital ha declarado oportunista y sigilosamente la guerra. Precisamente, hasta ahí Antonio García, por la vía del patrimonio, o más bien por la crítica de la patrimonialización, vinculo las palabras de Antonio García con otras
con las cuales el antropólogo colombiano Cristóbal Neco cerrara su texto titulado El camino de los incas, notas cándidas de un posarqueólogo. Dice Cristóbal: ¿cómo puede haber comprensión en una comunicación que no es dialógica, que no escucha ni respeta las voces de los demás y que solo transmite el mensaje de la civilización, el progreso y el desarrollo? En el campo del conocimiento, la incomunicación termina por reproducir la violencia originada por los privilegios epistémicos: comprensión unidireccional, imposición, universalización, naturalización. Los discursos patrimoniales han construido una historia en una sola vía, en la que las opiniones divergentes no se oyen ni se toman en cuenta. El Estado y las disciplinas académicas siguen controlando los discursos sobre el patrimonio, tanto así que la puesta en escena del pasado es todavía un tema de mejores administraciones, mejores leyes y mejores exposiciones, pero no de discusiones transformadoras. Con lo anterior, me declaro escéptico de todo congelamiento del pasado o de toda sujeción de la historia a una línea única, y también desconfiado del diseño centrado en el humano, cuando el humano que ubica en su centro es sumamente conservador, consumista y del todo inconsciente de lo que el diseño diseña y de cómo su ser es diseñado por el diseño, un ser insostenible, citando a Cameron Tonkinwise, al que caricaturiza ocasionalmente a partir de versiones demasiado simples del llamado pensamiento de diseño. Algo a propósito de lo cual señalo que ya en 2007 Gerald Rauting había denunciado la industria cultural creativa como un engaño consistente en que las personas se rinden ante el círculo vicioso infinito de la promesa que proyecta un deseo y lo mantiene en una forma de dependencia improductiva. Constituye el núcleo de la idea de la industria cultural como instrumento del engaño de masas. Para Adorno y Horkheimer, los productos de la industria cultural están constituidos de tal forma que niegan e incluso impiden cualquier tipo de capacidad imaginativa, de espontaneidad, de fantasía o de cualquier otro tipo de pensar activo por parte del espectador. Esa forma de consumo ultrapasivo está correlacionada con la tendencia de la industria cultural a elaborar un meticuloso registro del público y a trabajar estadísticamente sobre él. Reducidos a material estadístico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa geográfico de las oficinas de investigación de mercado, que ya no se diferencian prácticamente de las de propaganda, en grupos según ingresos, en campos rojos, verdes o azules. Hasta ahí Rauting. Como tal rendición es voluntaria, se acaba más que en el engaño de masas, o sea, engaño a los ignorantes que no saben, en el autoengaño masivo de los ignorantes que no quieren saber, de otras maneras. De algún modo, buena parte de los vínculos con el saber ante la avalancha de la información hacen a los que pueden turistas en el campo del conocimiento. Y retomo aquí palabras de Cristóbal Neco: la industria patrimonial turística también es una industria extractiva. No extrae oro ni petróleo, seguro, pero extrae lo que ahora llama valores patrimoniales desde su lugar de origen en redes de relaciones cuya importancia no es solo histórica. Al extraerlos de esta manera, los singulariza y aísla, los dota de un nuevo sentido, pues permitiendo la operación patrimonial y poniéndolos a disposición de los turistas. Esos seres paradójicos que acuden a lugares donde hay cosas que no alcanzan a comprender, signos que no saben interpretar, leguas que no entienden, religiones cuya esencia ignoran, paisajes que los rechazan, vidas que serían incapaces de compartir. Menuda paradoja, pero no es paradoja. Por eso el trasplante es solo espacial, no es cultural, claro, porque el turista quiere estar lejos de casa, pero cerca de casa, quiere referentes comprensibles. Curioso es ese turista ávido de tiempos y lugares distintos, pero quiere estar lejos sintiéndose como en casa, en buenos hoteles de cadena, todos iguales, donde la comida internacional matiza la intromisión consentida y resentida de y en la gastronomía local. Aquí hago eco de una pregunta que pronto se difundirá concerniente a un texto de Arturo Escobar, próximo a publicarse por parte de la Universidad del Cauca. El texto se titula Autonomía y diseño, la realización de lo comunal. Escobar se pregunta si es posible recomunalizar la vida y conseguir que los diseñadores escapen de la educación, al menos de toda educación que se base en posturas elitistas,
jerarquizantes o excluyentes, y puedan diseñar a partir de las culturas de base cuyos conocimientos y vidas fueron por tanto tiempo devaluados por la educación convencional. Señala Escobar que toda comunidad practica una suerte de diseño de sí misma desde la prehistoria y que cada actividad de diseño debe comenzar con la premisa de que toda persona o colectivo es practicante de su propio saber. En ese mismo sentido apunta Tony Fry, aquí presente, en su conferencia en la Universidad de Caldas, cuando encuentra que el futuro del diseño está fuera de las líneas profesionales y de las especialidades disciplinares, como son asumidas hoy día. Algo que también suscribo, es hora de recuperar la relacionalidad, allí donde la modernidad la haya consumido, para pensar simultáneamente dentro y fuera de toda escala clasificatoria. Considero oportuno el tiempo para comenzar a abrazar los mundos en sus contradictorias pluralidades, recordando, como señalara Niklas Luhmann, que siempre habrá un entorno rodeando todo sistema, un entorno que no puede ser visto como un sistema totalizador. El entorno de todo sistema es un entramado relacional y complejo, y acaso para todo sistema de estandarización y homogenización corresponda un entorno de variedad como horizonte exterior. Por ese rumbo derivo al sur, aunque por supuesto no pretenda con este trabajo aportar respuesta alguna, sino abrir pasos a más preguntas. Este texto no sería entonces sistemático, sino entornal, conforme se ubica en lo que circunda y rodea y atraviesa y supera la ilusión del mundo sistémico. Hay pues, o así lo asumo, muchos sures para un norte e incluso muchos nortes que también son sures para un norte ante la presunción de un norte-occidente y un mundo únicos. Tengamos presente que los discursos del sur sobre los cuales construyo y a los cuales aporto han sido postulados como vía para abrir caminos a todos los conocimientos que la modernidad niega, pero aún coexisten con ella. Por eso, y cito a Boaventura de Sousa, ¿quiénes somos? Somos el sur global. Qué gran conjunto de creaciones y criaturas, ese gran conjunto de creaciones y criaturas que ha sido sacrificado a la voracidad infinita del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y sus opresiones satélites. Estamos presentes en todos los puntos cardinales porque nuestra geografía es la de la injusticia y la opresión. No somos todos, somos aquellos que no se resignan al sacrificio y en consecuencia resisten. Tenemos dignidad. Somos todos pueblos indígenas porque estamos donde siempre hemos estado antes de tener dueños, amos o jefes, o porque estamos donde nos llevaron en contra de nuestra voluntad y donde los propietarios, los maestros o jefes se nos impusieron. Ellos quieren imponernos el miedo a tener jefe y también el temor de no tener jefe, pero por lo que no podemos imaginarnos a nosotros mismos sin miedo. Nos resistimos, somos muy diversos seres humanos unidos por la idea de que la comprensión del mundo es mucho más grande que la comprensión occidental del mundo. Creemos que la transformación del mundo también puede presentarse en formas no previstas por el norte global. Somos animales y plantas, somos la biodiversidad, el agua y la tierra y la Pachamama, ancestros y generaciones cuyo sufrimiento futuro parece menos en las noticias que el sufrimiento de los seres humanos, pero se encuentra estrechamente ligado al de ellos, a pesar de que ellos pueden ser inconscientes de eso. De algún modo, camino aquí con quienes denomino excéntricos del diseño, the outsiders of design, as you. And I must interrupt myself and in my broken English say to you, Tony, thank you for being my teacher since many years ago, even you don't know it. Con quienes controvienten los diseños totales, como escribiera Fry, esas maneras únicas y unificantes de intentar valorar el diseño como una singular y monológica totalidad cuya incidencia académica e industrial hace de las profesiones y especialidades de diseño, y enfatizo en la industrial, disciplinas al servicio del proyecto moderno colonizador, noratlántico y euro-estadounidense, y sobre todo de una versión caricaturista y mínima de lo euro y de lo estadounidense. Los múltiples orígenes de dichos diseños totales podrían ser trazables, y ahí sigo a Tony, hasta la escuela de la Bakutemas en la Unión Soviética o las escuelas alemanas de Bauhaus, Ulm y Offenbach, y el movimiento del aerodinamismo estadounidense.
Aunque difieran en formas y contextos, cada uno de estos movimientos generó proyectos encaminados a superar toda diferencia y resistencia a instituir cánones universales de definición y práctica del diseño, convertido así, como dijera Frey, en ideología en acción. Frey, aquí en Ibagué, presente y pensante, escribió en 1999, y hasta ahí leo esta definición de Frey y ya el resto del texto lo consultarán ustedes. Los escritores sobre diseño, en su vana y esencialista búsqueda de una perfecta y totalizante definición, constantemente tropiezan con lo que debería ser un término compuesto. Pese a todos los esfuerzos de los modernistas de imponerla, no hay ni siquiera una categoría de, entre comillas, diseño universalmente aceptada. Por lo tanto, tampoco hay un marco único de interpretación. Todo lo que podemos ver, por ejemplo, en la obra de los historiadores de la tecnología como David Noble, es que la historia del diseño de las máquinas en la cultura industrial puede ser contada en varios términos de la evolución global de los sistemas tecnológicos y las formas mecánicas, la transferencia del conocimiento humano a los objetos inanimados, la implicación de los diseños y los diseñadores y en las estructuras de poder y conocimiento de las fuerzas de producción. Ciertamente, no está en uso ningún entendimiento común. No es nuestro objetivo aquí tratar de buscar asegurar un significado inequívoco para el término diseño, lo pone Tony entre comillas. Las posibilidades de establecer y mantener un significado hegemónico son insignificantes. Más bien, lo que se ofrece es un entendimiento relacional y genérico del diseño que puede ser tomado para cualquier práctica o producto de diseño. En simpatía con lo señalado por Frey, atiendo a lo cultural y contextual, pues asumo que los seres humanos no actuamos sobre las cualidades físicas de las cosas, las constelaciones de las que hablabas, por ejemplo tú, descritas por expertos aparte de nosotros, sino que interactuamos con nuestros mundos materiales según lo que las cosas significan para nosotros, algo que plasmamos en nuestro lenguaje. Asimismo, un artefacto diseñado, el cual en buena medida determina cuánto percibimos, y ahí cito a otra persona que ha sido mi profesora a distancia, que es Klaus Krippendorf. Trataré ahora de demostrar que fuera de escribir cosas aburridas, puedo hablar cosas aburridas. Bueno, entonces, lo que voy a contar a continuación es una idea que ha ido ganando momento, que incluso ha recibido atención más allá del Atadeo, donde comenzamos a trabajarla. Si alguno estuvo en mi charla anterior acá, pues va a haber algunas diferencias, que es la idea del diseño del sur, de donde derivaron las ideas de diseños otros y con otros nombres, que es mi trabajo doctoral. Lo primero es, toda la bibliografía que yo estoy utilizando está en una página, no es un grupo en Facebook, que se llama Diseño del Sur. Día de por medio yo monto un enlace, las descargas están a los libros en sus versiones completas, y ahí está todo el pensamiento que soporta las ideas que les voy a compartir. Por ejemplo, ahí hay un libro que se llama Pedagogía Roja, y hay un objeto que se llama un bastón de contar golpes que tiene un indígena norteamericano en la mano, y que si desentrañáramos solo el significado de ese objeto, la guerra misma podría volver a ser un juego, pero esa es una historia de la que no voy a hablar ahorita. Hoy se habló de encuentro. La metodología, si alguno hubiera, o lo que hace las veces de metodología en lo que yo traigo a colación, es la noción andina de Tincuy. Tincuy es, hay un video muy cortito de Rodolfo Cerrón Palomino. Tinku en quechua es encuentro, pero encuentro físico. Tincuy habla de encuentro mental. Quería mostrar que ya hay un trabajo doctoral previo al mío que utiliza la noción de Tincuy como base de un vínculo entre las artes expresivas y la imaginería popular peruana, que se consigue todo en la red. Y hay una publicación de un grupo de intelectuales latinoamericanos que está en Canadá. Ahora bien, ¿por qué llegué al asunto del sur? Por aquello de las convenciones. En el espacio no hay arriba ni abajo, pero a mí siempre me llamó la atención el por qué aparentemente si uno estaba parado en Tierra del Fuego estaba hacia abajo, y si estaba parado en la parte de arriba de la convención estaba parado hacia arriba, aunque insisto, en el espacio no hay arriba ni abajo. Entonces, en el año 2014 concurrí al
coloquio Alice sobre epistemologías del sur que organizaba Boaventura de Sousa Santos, cuyas memorias son como 2000 páginas que hablan del sur desde todos los campos del saber, y comenzamos a pensar con un compañero, Fernando Álvarez, quien es compañero mío de universidad y de doctorado, en la noción de si habría un diseño típico o propio del sur. Y hicimos una bienal en el año 2014, a donde invitamos a Kevin Murray y a Cameron Tonkinwise, quien es discípulo de Tony Fry. Hace un tiempo saqué en la revista Nómadas un artículo donde habla de resurgimientos. Yo no voy a hablar acá de futuros concretos ni voy a mostrar probablemente ningún ejemplo de esos que fascinan a los diseñadores, aunque no sepan bien cómo el diseñador que presenta el ejemplo lo hizo, pero quedan obnubilados por la maestría en el manejo del material o en el manejo de la forma, en el caso de lo industrial, sin leer nada de la lógica en el marco de la cual se construyó esto. Pero sí voy a hablar de algo que creo cambió totalmente de mi última presentación hasta acá. Esa es una frase en la que una amiga común de David y yo, Andrea Botero, me involucró. Una frase de Shahidul Alam, quien es bangladesí. Hay dos personas, Shahidul Alam, quien es bangladesí, y M.P. Rangan de la India, quien murió el año pasado, para mi tristeza, otra persona con la que yo tenía comunicación permanente. Pero esa frase que dice Shahidul Alam es muy fuerte, que minoría es un término aplicado a la mayoría de la población del mundo. Eso tiene que ver con el pensamiento de Antonio García Gutiérrez de la declasificación, y es que lo que uno considera el statu quo siempre es minoritario frente a la suma de las minorías que no hacen parte de él. Si tomamos una religión y pensamos en los cristianos y sumamos todos los cristianos de todas las designaciones y sumamos los animistas, los budistas, los musulmanes, los islamistas, el cristianismo es minoría, ¿sí? Y así sucesivamente para cualquier ejemplo que se les ocurra. Si tomamos el deporte más popular, que es el fútbol, y sumamos los que no les gusta el fútbol y los que gustan de todos los demás deportes, el fútbol es minoritario. Entonces era una particularidad muy interesante. Y la noción de Rangan, en la que se aproxima al pensamiento de Fry, porque si el problema es que a uno le hablan del diseño ancestral o del diseño como facultad humana y uno escucha en código de diseño profesional y se enoja y dice no, el diseño no comenzó en la prehistoria. Fry, como Rangan, como varios autores coinciden con que el diseño caracteriza la prefiguración del acto antes de emprenderlo. Entonces, por eso señalan estos autores que el fuego no fue descubierto. Cuando alguien dijo yo con el fuego puedo llevarlo a la casa y calentarme o meter la comida y cocinarla, y pensó que podía pasar, estaba diseñando, aunque no hubiera concretado nada. Señala Fry que ni siquiera el uso de herramientas por parte de los animales constituye diseño. Tal vez tiene el manejo de la tecnología, pero hasta que hablemos con los delfines por lo menos, no la prefiguración de la intención. Entonces, Rangan también desde la India, y les cuento cómo inició la comunicación con M.P. Rangan. Alguna vez en el PhD Design List, un grupo de discusión en diseño, se estaba hablando de Design Thinking. Entonces yo dije, what about Design Feeling? Y recibí offline 2 correos, ambos de diseñadores de la India, Jinan Kodapuli, quien está vivo todavía y habla del diseño natural, y M.P. Rangan, quien ya murió, diciendo, es perfectamente claro lo que dices del Design Feeling, pero usualmente los occidentales no entienden eso. Esta es la única diapositiva con mucho texto por la que me excuso, pero me parece importante. Entonces dice, emprendo esta presentación convencido de la necesidad de situar a las personas sobre la instrumentalidad institucional. Para mí es un indicador, y tal vez ese ha sido el afortunado Tincuy con Daniel, que me hizo conocer a Tony y que permitió que Tony estuviera en Manizales. Cuando tú encuentras una persona en el entorno académico que dialoga contigo porque es interesante dialogar contigo, no porque eso le va a seguir puntos al grupo en el Group LAC, no porque eso se va a publicar en una revista indexada, sino porque la comunicación importa. Entonces dice que para mí las personas están por encima de la institucionalidad siempre. Hablaré del sur y del diseño del sur y de las construcciones que han guiado ese devenir teórico en mi proceso doctoral, a saber, y ya les explicaré qué son los diseños otros y los diseños con otros nombres. El tema del sur, como les digo,
es una idea como tan aparentemente sencilla que cuando uno lo habla con ese nombre, la gente lo vuelve natural y asume que ya estaba inventado y teorizado y escrito hace mucho tiempo, pero nosotros, Fernando y yo, hasta que comenzamos a escribir literalmente diseño del sur tal cual, estaba el concepto del sur en epistemología, en sociología, en arquitectura, pero en literatura, salvo Sabrina Moura, que lo trata en arte y encontramos recientemente, no lo habíamos encontrado tratado en diseño, lo cual no lo reivindico por originalidad, sino en términos de decir que a veces, desde que a la gente le parece tan obvio, es porque tiene algún potencial. Y desde hace 3 años comencé a hablar de eso en Buenos Aires, en Asunción, en Coimbra, en Cuenca, en San Nicolás de los Garza, recientemente en La Paz y en varias ciudades de Colombia, y empiezo a caminar en la búsqueda. Yo lo que veo con este asunto del sur, si nos atenemos a las convenciones, es que cuando uno cree que hay una sola línea histórica y habla de líneas de tiempo y demás, cuando realmente son redes de tiempo y de intertemporalidades, piensa que uno viene de una sola parte y va hacia una sola parte, pero en un mundo esférico y relacional, de golpe uno advierte que si gira un poquito la vista, hay otro futuro y de repente se ilumina a espaldas de uno otro pasado. El diseño del sur va por ahí. Entonces digo que me preocupa mucho la artefactualidad de esa minoría de mayorías, o más bien de esa mayoría de minorías, creo que es al revés, de la artefactualidad de todos esos seres humanos, porque encontré otra cosa que me llamó mucho la atención. Muchísimos libros de diseño hablaban de que el prehistórico diseñaba, pero súbitamente pasó a ver unos prehistóricos de mejor familia que otros, y solo los prehistóricos originarios de la caricatura que llamamos tradición occidental legitimaron o pasaban a tener que ver con la historia legítima del diseño. Se supone que todos los humanos prefiguraron los resultados de sus acciones antes de emprenderlas, y eso es lo que llamaríamos la separación de la animalidad por diseño, o más bien la aparición del animal humano, se supone, pero pareciera que solo los que tienen que ver con la tradición occidental lo hubieran hecho con credenciales como para que de ahí naciera el diseño moderno. Entonces eso me llamó la atención, porque en muchos libros había ese bache y me quedé preguntándome si libros de Mancini, si libros de Nelson y Stolterman, si libros de Krippendorf hablan de cómo los prehistóricos diseñaban, por qué hay ese bache y luego todos saltan al Arts and Craft y a la Bauhaus. Después pensé que esos discursos todavía estaban presentes, o sea, había descendientes de todas esas personas hoy en día, y pensé en lo que llamaría diseños con otros nombres, ya voy a hablar de eso, que permitirán que actualmente todos los grupos humanos puedan, que genéricamente llamamos sociedades, y sociedades lo entrecomillo en la senda de Manuel Liscano, quien sostiene que abusivamente también la metáfora que designa todo grupo humano que interactúa es una metáfora empresarial europea relacionada con la Ilustración, que él relacionaba con una empresa. En las sociedades solo entran los que tienen capital para invertir. Entonces llamar a todos los grupos humanos sociedades a él le parecía un abuso, porque habría que buscar cómo se denominan los maorí o los esquimales o los huitoto en sus términos, y les aseguro que aunque digamos que son sociedades, no lo son. Por eso el asunto está entrecomillados. Liscano dice palabras más, palabras menos. A las sociedades solo pueden entrar los que firmaron un contrato social que nadie firmó jamás. Y después, esas formas de autodesignarse y autoconstruirse son lo que Arturo Escobar llamaría, o yo trabajando sobre ideas de Arturo Escobar, llamaría reterritorialización de sabidurías artefactuales, volver a vincular las palabras con los grupos que las pronuncian. Entonces, decía que mi postura, que no es original, es que en lugar de un mundo y un diseño único, lo que en la Tadeo yo llamo el señor diseño, que algunos profesores cuando les dan una definición que no es la de ellos se les brota la vena, no, es que el diseño es ese, ¿sí? Ese señor diseño es un imaginario que algunos han aceptado, y hablo de varios diseños y varios mundos interrelacionados. Las palabras clave que están abajo, y es la particularidad, salvo las dos últimas, son acuñadas por mí de alguna manera. Entonces voy a presentarles los conceptos de diseño antrópico, diseños de los sures, porque hay varios sures también, diseños otros, diseños con otros nombres, y dos palabritas que tienen que ver con el ejercicio que he emprendido, que son hermenéutica diatópica y equivalentes homeomórficos. Más adelante las voy a explicar o a tratar de hacerlo. Bueno, ahí está Tony.
donde el asunto del diseño ontológico del que hemos hablado toda la mañana, a ver si lo puedo explicar bien, de alguna manera en la línea de Martin Heidegger, lo óntico, o sea, la cosa en sí, la materialidad, es algo que siempre está separado de mí. Yo solo me puedo acercar por mi ser y por cómo yo hablo de ello. Y siempre el diseño de alguna manera es ontológico en tanto que diseña modos de ser, pero más aún, nacemos en mundos prediseñados. Nuestro lenguaje estaba prediseñado, toda nuestra relación con la materialidad estaba prediseñado y nosotros arrancamos de ahí en adelante. Tony insistió en su charla hoy de ir hacia atrás. Entonces, por eso enfatiza él que el diseño es una relacionalidad no reductible a un único marco interpretativo, sea la técnica, lo simbólico, el lenguaje, etc. Lo paradójico es que si pasamos eso a la realidad de un bosquimano, de una de esas personas del desierto del Kalahari, o de un inuit que vive en la isla de Baffin, a quien conoceríamos más fácil como esquimal, esas palabras tampoco aplican. Es decir, solo podría encontrar aquello que hace las veces de lo simbólico o el lenguaje en términos esquimales. ¿Se entiende el asunto? No es la traducción de la palabra lenguaje al lenguaje esquimal, porque el lenguaje esquimal tiene su propia lógica y tiene otra ontología. Entonces, bueno, este es el tercer libro de una trilogía de Tony que se llama, de alguna manera, Convirtiéndose en humano por diseño, que de alguna manera continúa otros dos libros que se llaman, en español serían como, el diseño como política, cuyo nombre es obvio, y el otro sería como futuración por diseño. Que acá hay una cosa bien importante y es que Tony señala, y no es por hacer una, ¿cómo se dice?, apología del pensamiento de Tony, entre otras, porque como estoy hablando en español, Tony no me puede entender, pero, sino por mostrar, bueno, his Spanish is improving a lot, perhaps yes, but que a Tony le preocupa mucho que todo proceso de diseño crea algo y destruye algo. Pero Tony sostiene que la mayoría de procesos de diseño actuales están sosteniendo o tratando de sostener lo insostenible. En ese sentido, defuturan, llenan el futuro de más cosas que no sirven. Y le preocupa mucho la condición futural. Bueno, a mí también. Ahora bien, la otra persona con la que he trabajado bastante es Arturo Escobar. Y uno a veces confunde los instrumentos diseñados con las realidades de los que los instrumentos dan cuenta. Entonces hay que recordar que el reloj no es el tiempo, que la distancia no es el espacio, y pensar a retornar a la pluralidad de formas de ocupar, de morar, de relacionarse con el territorio. Tony decía hace unos días una cosa en Ibagué muy interesante, y es los aborígenes australianos, por ejemplo. Yo puedo traer una comparación incluso con los que uno llama indigentes en nuestro medio, ya les explico por qué, pero son personas que podían sobrevivir en entornos supremamente hostiles. La occidentalización a la brava de los pueblos indígenas nos priva a todos de posibilidades como humanos, porque, insiste Tony, el problema nunca ha sido el planeta, que uno habla administrativamente, estamos dañando el planeta, estamos ensuciando el planeta. El problema es que lo que estamos haciéndole al planeta puede acabar con la raza humana. El planeta seguirá. Las montañas que rodean Ibagué, infinidad de nombres, yo creo que de varias culturas han dicho, estas montañas son mías, esos hombres están muertos y las montañas siguen ahí, ¿no? Tiene que ver un poquito con esas lógicas. Y la pregunta, esa pregunta la hice yo en el TAAS, bueno, ese es mi compañero Fernando y ese es Arturo Escobar. ¿Cómo fue prefigurada la cultura material que recuperamos? Y hablar con arqueólogos y antropólogos me hizo ver primero una comunidad profesional bastante más fuerte, por lo menos en América Latina, que la que conozco de diseñadores, entre otras porque en Brasil, en Argentina, en Chile, hay un arqueólogo o en el equipo que tiene que ver con una autopista, con un aeropuerto, con un puente, y no necesariamente hay un diseñador. Eso ya marca una diferencia. Pero los arqueólogos están preocupados con palabras como paisaje, patrimonio, territorio, que hoy en día son de currency, o sea, están permanentemente en el habla de los diseñadores. Entonces, me interesaba es cuando se recupera alguna cultura del pasado, ¿bajo qué lógica la estamos interpretando? Y cuando la interpretamos con la monología del pensamiento occidental, caricatura de lo único, se pierde la forma. Antonio García da un ejemplo en uno de sus libros que dice que quisieron curar una colección en Estados Unidos y llamaron a los especialistas y llamaron a un grupo de nativos Ojibwe
a que hicieran la curaduría, y los expertos hicieron la curaduría y los nativos Ojibwe cantaron, danzaron e hicieron otro tipo de cosas que se salían de la noción de curaduría, pero eso era lo que en ellos hacía las veces de, y eso es con lo que a veces como expertos no dialogamos de una manera muy fácil. Entonces, si de Marcos se trata, hay una frase que yo repito mucho a propósito de la informalidad y de lo que cuestionó a María del Mar de la exposición de David, una frase de Simón José Samper que yo repito y me gusta mucho en un texto que se llama La método y logicología, que es que cómo se puede establecer un marco teórico de la marginalidad si siempre la marginalidad es por definición aquello que queda fuera del marco. Entonces siempre hay un algo que se nos escapa, un etcétera que se nos escapa, pero mi tesis doctoral está sustentada en estos 4 pilares de los que salen las ideas que yo planteé. Uno es el diseño ontológico de Tony en términos de cómo el diseño diseña ser y de cómo lo que diseñamos sigue diseñando cosas. Por ejemplo, una guerra se acaba, dice Tony, la historia de la guerra termina, pero la historicidad de la guerra no termina. Lo que pusieron en marcha, los diseños que se hicieron para la guerra sigue operando. Tony pone un ejemplo que yo relaciono con el accidente integral de Paul Virillo, es que en el diseño, como siempre que el diseño crea y destruye, cuando se diseñó el automóvil, de alguna manera también se diseñaron los accidentes automovilísticos y así sucesivamente. Y cambió el territorio, se hicieron carreteras, la lógica del petróleo comenzó a ser muchísimo más fuerte, o sea, cambió todo. O sea, desde un tanque de guerra hasta un avión, todos descienden del que se inventó el motor de explosión. Pero eso que vemos tan fácil con el automóvil, a veces no lo vemos con una prenda de vestir, con un cartel, y esos siguen haciendo cosas. Y está el diseño autónomo, que es como Arturo Escobar llama, que es aquella forma en que todas las comunidades practican la artefactualización de sí mismos. Puedes que las comunidades no boceten, ¿sí? No hagan los bosquejos igual que nosotros, pero cuando piensan hacer lo que sea, igual lo prefiguran. Eso nos hace animales humanos. Entonces está a la base. Por otro lado están las epistemologías del sur, que no son solo las de Boaventura de Sousa Santos, para quien el sur es una metáfora del conocimiento silenciado por la lógica del mundo único, sino de varios autores como Raewyn Connell en Australia, Ginny Jan Komarov en Sudáfrica y varios de varias disciplinas. El pensamiento decolonial, que es pensamiento, por ejemplo, que se niega a denominarse posmoderno, porque es entrar en la línea de tiempo que nos es impuesta desde Europa. Walter Miñolo, que es uno de los pensadores, dice que lo decolonial no es post a nada. De hecho, a Walter incluso le choca la idea de transición, porque dice que habríamos de pensar disruptivamente. Y la idea de interculturalidad como diálogo entre culturas. Esas ideas me sugirieron 4 conceptos, son 22 diapositivas, por cierto, y la última es de salud. 4 conceptos que yo planteo. Inicialmente era diseño del sur, o diseños del sur, y diseño de los sures. Y aquí quiero explicar muy bien el asunto de diseño del sur, para entender que todo lo que los humanos manejamos es diseñado. Cuando yo digo diseño del sur, inmediatamente yo pienso en algo que elaboraron en algún sur, ¿sí? Diseño del sur aquí sería ropa traída de Argentina o electrodomésticos traídos de Chile. Pero cuando yo digo diseño del automóvil, yo no pienso en algo traído del automóvil. O sea, yo no geografizo el concepto automóvil, pero yo tampoco artefactualizo el concepto sur. A lo que me refiero cuando yo digo diseño del sur, es que si cuando uno dice diseño del automóvil puede pensar en cómo fue hecho el automóvil, cuando yo digo diseño del sur habría de pensar en cómo fue hecha la idea o las ideas de sur. Y cuando yo digo diseño del automóvil, yo entiendo un artefacto del cual también viene algo geográficamente, o sea, un discurso. Miren cómo opera la educación colonial, lo hablaba hoy al almuerzo, y es, los conquistadores van a las colonias o a los sitios por conquistar, seleccionan los mejores nativos, los llevan a sus escuelas para que se eduquen y luego vuelvan a capacitar a los nativos en el pensamiento de los metropolitanos, es decir, muchas veces para que vuelvan a trabajar en contra de los intereses de su propia gente. ¿Sí se entiende el asunto? Y es una cosa con la que pienso yo que estoy en desacuerdo. Por supuesto, eso no implica que toda persona extranjera tenga interés conquistador. Hay muchas personas, el sur del que hablo no es geográfico, sino mental, un estado de la mente. Entonces digo que comencé a pensar en cómo habían sido construidos varios sures y qué se hacía en ellos. Como se habla del antropoceno, que Tolly lo nombró hoy varias veces, que es el momento en que lo hecho por lo humano
desbordó la capacidad del planeta pues, para recuperarse, yo comencé a pensar en la noción de que todo artefacto, por el hecho de haber sido prefigurado por un ser humano, era diseño, no solo los diseños hechos en la vena académica. Eso diluiría un poquito la comparación entre diseño y artesanía, y comencé a pensar que la antropósfera, lo que el hombre ha hecho por acción o por intención, el conjunto de todo eso era el conjunto del diseño antrópico. Todo lo hecho por los seres humanos de todas las culturas sería diseño antrópico. Cuando uno habla de diseños otros y cuando se encuentra esa noción de lo otro en el pensamiento decolonial, fíjense que digo diseños otros y no otros diseños. Es un juego de palabras, porque decir otros diseños equivaldría a decir más de lo mismo. Es que yo ya entendí cómo se hace lo otro, pero cuando yo hablo de diseños otros es que es otra cosa que en la otra realidad hace las veces de diseño, aunque no se llame así. Por eso se llama diseño con otros nombres. Y esa es la noción de interculturalidad. Ahora bien, este cuadro me parece más importante. Si ustedes observan, hay 3 mundos allí y quiero tratar de explicar escalarmente lo que pienso. En la gráfica del centro hay un esquema sacado de un libro de Bill Mugrich sobre las disciplinas de diseño. Esas son las profesiones de diseño. Y entonces yo llamo que esas profesiones de diseño son diseño antrópico, o sea, hecho por los seres humanos, demarcado, especializado, profesional. Y eso yo lo llamaría diseños del norte, norte aquí como caricatura de lo dominante. Entonces, cuando uno hace estudios allí, habla de relaciones entre profesiones o disciplinas, aunque la profesión sea lo que tiene que ver con el mercado y la disciplina con la academia, que a veces es otro tipo de mercado. Pero ese mundo se vuelve más pequeño cuando uno se da cuenta que la gran mayoría de la artefactualidad en Occidente no fue hecha por diseñadores profesionales, fue hecha por la gente de la calle. La gran mayoría de la gráfica no tiene, pero fue prefigurada por alguien. Entonces yo hablo allí de un diseño occidental que es un diseño, el que está fuera de la gráfica es diseño antrópico desmarcado, ya no está especializado, demarcado, desmarcado. Y sería un diseño del sur, pero dentro de lo que llamaríamos el paradigma occidental, un diseño del sur intraparadigmático. Y por eso ahí hablo de estudios intradiseñales, porque son estudios dentro de lo que llamaríamos el diseño occidental. Pero todo ese mundo occidental, si me siguieron en lo que dije, lo de la clasificación de García, cuando yo lo comparo con toda la artefactualidad de todos los seres humanos, la gente de la India, de la China, de África, es pequeñito. Entonces, lo profesional se reduce a la esfera primera dentro de esas esferitas, y entonces ya hablo del diseño extraoccidental o policardinal, porque es que me molestaba esa palabra, comencé a pensarla hace poquito, me molestaba referirlo en torno a la occidental o no, porque mantiene uno la noción de dominación, donde hablo del diseño en otras tradiciones y culturas y tomo un concepto de la interculturalidad que es el de equivalentes homeomórficos, que trataré de explicar con biología, para pensar en esos sí en unos diseños otros, porque en las lenguas de quienes los hablan no se podrían llamar diseños, y los llamo extraprofesionales, y además de eso extraoccidentales, y además de eso extraparadigmáticos. Y entonces ahí yo no hablaría ni de estudios de diseño que mirarían las relaciones entre disciplinas, ni de estudios intradiseñales que mirarían cómo la disciplina dialoga con lo diseñado vernáculamente dentro del pensamiento occidental, sino de estudios interdiseñales. Y entonces ahí se me ocurrió el calco interdiseñalidad en lugar de interculturalidad. Ahora bien, esto llevado a escala es esto. Y mi gran preocupación, y pienso que la de Tony cuando nos cuestionamos las especialidades, es que lo que llamamos diseño respecto a lo que podría ser es esa esferita pequeñita. O sea, lo que en la academia se llama el diseño es esa esferita pequeñita. Por cierto, esto aplica a la medicina o a la salud y aplica a muchos otros pensamientos, ¿no? Entonces, en mi trabajo de grado, yo estoy revisando otros 5 discursos que han vuelto a aparecer cuando entraron a las universidades personas que se reclaman herederos legítimos de esas tradiciones, que son el summa causai de los Andes, el pensamiento Lakota Mitakuyo Yashin, el Tikanga, que es el pensamiento maorí, el Ubuntu sudafricano y el Satyagraha de la India, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien,
No me voy a demorar en esto, pero todos esos discursos tienen hoy en día académicos graduados con títulos doctorales que manejan cuerpos de diseño a los que uno les puede escribir por correo electrónico y usualmente responden. Por poner un ejemplo, Mark Ruhlman, hablando del pensamiento Dakota, es blanco, occidental, pero es casado con mujer, no sé, no me acuerdo si es Lakota o Ojibwe, pero educado en las lógicas tribales y tiene un trabajo muy amplio sobre eso. Y así todos los demás. No me voy a demorar en eso, pero he mapeado personas que están pensando esto. Ahora bien, hay una literatura muy extensa sobre esto que también he ido buscando. Por ejemplo, pensar el Satyagraha y a Gandhi como diseñador, porque Gandhi literalmente hizo un artefacto, hizo la charca con la que tejía. El texto de Linda Tujay Smith de metodologías decoloniales y libros sobre el Tikanga, sobre el buen vivir andino y sobre el pensamiento Lakota. Ahora bien, por ejemplo, los maoríes, cuando hubo el revivalismo de la cultura maorí en Nueva Zelanda, tienen este libro que se llama de otros pensamientos, formas no tradicionales hacia el doctorado. Entonces ya es tomar la noción occidental del doctorado y decir cómo sería el doctorado en términos maoríes, ¿no? Y de hecho, ya mucho más cercano a mí, para no demorarme, ya les conté de Gandhi, está el trabajo de Johnson Witesira, de filósofo, quien desarrolló un lenguaje maorí para el diseño gráfico. Incluso inventó palabras nuevas, pero en maorí, no es el calco del occidental, sino es la lógica maorí para diseñar. Entonces es interesante porque la geometría maorí y todo eso es diferente. El libro se llama Tarak Kotero For y es articulando un lenguaje maorí de diseño. Ahora bien, ya casi para terminar, la hermenéutica diatópica, topos son lugares, es la que navega entre varias tradiciones. No es la hermenéutica que lee una tradición o a todas las tradiciones en términos de una sola. Y los equivalentes homeomórficos es lo que hace las veces de algo en algo, no son analogías. Cuando pensamos en el diseño disciplinar y lo llevamos a las otras culturas, estamos trazando una analogía. Y acá estaríamos hablando de una homología. Si me siguen, supongamos que el huesito azul que tendría ese tetrápodo original, en el tetrápodo está allá arriba de lo que llamaríamos el codo, ese huesito azul es la capacidad primigenia de todos los seres humanos para diseñar, prefigurando los artefactos que tuvieran. Pero ese huesito azul tomó expresiones culturales diferentes, ¿sí? No es lo mismo ese huesito azul en la mano de un hombre que en la de un cocodrilo, que en el ala de un ave, que en la de una ballena. Y cuando estamos proyectando la sombra del diseño occidental sobre las otras culturas, estamos buscando alas en todos lados, cuando realmente lo que hay es patas o manos o garras, pero no exactamente el ala que estamos buscando. Espero que se entienda el asunto. O sea, una característica común, la prefiguración, un poco el ejemplo material, evolucionó y tomó varias expresiones formales diferentes. Los ritos que permiten la formalización de la materialidad o la expresión gráfica, las palabras, las relaciones con el territorio varían según el trasfondo cultural. Y cuando llevamos la única forma, la occidental, pues nos cerramos a esas formas de verlo. Ese sería el diseño antrópico grado 0 y mi hipótesis, y es lo que estoy validando, es que ese diseño existe. Ahorita yo no estoy inventándome nada nuevo y lo único hay es que hacerlo ver y ver cómo es designado en los otros lenguajes. Entonces me interesan 5 ejes de traducción interdiseñal, cultura, diseño, no mirando el diseño occidental como el diseño y los otros como saberes menores, atrasados en la línea del tiempo, artesanía, saber cotidiano. Y aquí veo a un diseñador tradicional, profesional, que se ofendió cuando leyó que Ezio Mancini escribió que todos los seres humanos hacían diseño difuso y dijo tajantemente: no, los diseñadores solo diseñan los diseñadores, ¿no? Todos los seres humanos. Otra cosa es que no todos los seres humanos tienen título de diseñador profesional occidental. Ahora bien, me interesan las transiciones que en la senda de Tony, cuando Tony piensa que todo objeto es un devenir, cuando hablamos de producto pensamos que algo acaba. Realmente un producto en devenir es una transición porque la silla luego va a ser otra cosa. Las transformas, que serían los cambios sucesivos de la forma, los tiempos, la escala de tiempo varía, las tecnologías y los territorios. Y hablo de interdiseñales, o sea, cómo se leen bajo las construcciones de diferentes grupos humanos. Ojo, que no son indígenas en la prehistoria idealizada, sino herederos actuales del pensamiento indígena. Ahora bien, ahí está Antonio García, quien habla del pensamiento declasificador. No voy a leer el texto, pero el pensamiento declasificador abraza la contradicción que el pensamiento académico tradicional niega.
trata de mirar los dos lados de la línea, o sea, como lo legítimo y lo bastardo, y de trascender esa dualidad. Ahí está un esquema de M.P. Rangan, casi para terminar, que él llama la piedra en el lago, de Stone in the Lake, ¿no? Cuando uno tira una piedra salen ondas, y entonces el diseño, él lo mapea así, que fueron, pero esa sería la onda leída desde una historia única, aunque si ven allá hay varios nombres de la India allí. Aquí está el puente, no sé si han oído hablar de él, de Queshuachaca en Cusco, que es ese puente hecho con un puente que está hace como 600 años y que los equivalentes de los ingenieros herederos de la gente andina retejen cada año con participación de la comunidad. Es un objeto para cuidar, un artefacto de vínculo, pero no es el puente hecho bajo la lógica ingenieril que se impone sobre todos lados y que hace que las ciudades sean todos iguales. Mi hipótesis es que podríamos tener puentes de concreto hechos también bajo esa lógica de cuidar. Habría cosas tan sutiles como que la pata de una columna tuviera los nombres de todos los obreros y no de los dos panzones encorbatados que firmaron el contrato por el que se inauguró el puente, ¿no? Entonces, eso para mí es un ejemplo de lo que llamo diseños del sur o diseños otros, porque en aymara o en quechua las palabras son otras. Ahora bien, la vez pasada me regañaron en Manizales porque terminé y no di las gracias. Las dos palabras que están allí, y yo expliqué después, pero un momento, aquí ahora, que lo aprendí hablando por correo con Linda Tujiwai Smith, es una forma maorí que si se quiere más abarcante que de decir gracias. Aquí ahora quiere decir muchas cosas, desde que estés muy bien a estamos profundamente relacionados, tenemos vínculos muy especiales. Por cierto, gracias, para los que sepan de mitología, también tiene o es mucho más que la palabra gracias, como los nombres de todos nosotros, que uno piensa que toro sentado o puesta de luna o como se llame cualquier indígena caricaturizado en las películas, es una cosa muy poética, pero el nombre de cualquiera de nosotros también, el apellido de nosotros también. Entonces, ki ahora es una forma de decir gracias, que estén bien. Y mitakuyo yashin es la frase lakota que tienen varios pueblos nativos norteamericanos, porque los Ojibwe, que eran los enemigos tradicionales de los lakota, lo llaman como bitsimi o tsiwin, pero es más o menos lo mismo, que quiere decir todos somos parientes, pero realmente es más amplio. Porque de alguna manera, como Rum y los que lo teorizan dicen, es a los que están arriba de mí, abajo de mí, a los lados de mí, adelante de mí, atrás de mí, personas, animales, artefactos y espíritus, todos estamos relacionados, a todos mis parientes. Eso me parece bonito decirlo, porque Tony, ya con eso termino, conste que es la última, me gustan todos los números pares, el artículo tenía también 22 páginas, señala que en nosotros conviven el animal, el natural y el artificial. Es bien bonito pensar que mundos distantes tienen palabras para lo mismo. Los Lakota hablan de Huacán para el espíritu, por eso Huacán Tanca es como el espíritu supremo. O Shonka Huacán es como el caballo sagrado, el perro sagrado que es el caballo, ¿no? Pero entonces, que lo adoptaron ellos después. Huacán llaman los Lakota a todos los sagrados y Huaca es la palabra para los sagrados de los pueblos andinos. Es muy parecido el concepto, pero desde esas culturas, esta silla tiene Huacán como tú y yo. Reemplazarla por otra nueva, porque rápidamente salió una más bonita, es como que tú cambiaras de abuela porque salió una abuela mejor. Cosas que cuando uno piensa en la familiaridad no entiende. Desde esas lógicas del cuidado de los artefactos estarían hechos para valer más, mientras más viejos sean, mientras más sabiduría acumulen, mientras más marcas tengan. Algo que niega totalmente nuestra lógica del consumo, como la niega todo. Uno no pensaría que el abrazo que uno le da al ser querido, o que el amor que uno hace con la pareja, la relación sexual que tiene, se separara y uno dijera, esto está patrocinado por… Eso uno no lo ve así, ni que uno le dijera a los hijos, abrazo y el que más retorno a la inversión me produzca, le devuelvo el abrazo, ¿no? Ese tipo de cosas, y esas son las lógicas en las que está el diseño hoy en día. Hay más ejemplos de eso y procuraré hacerlos ver, pero no en un monólogo, sino hablando con las personas que heredaron esas culturas. Ahí sí que aquí ahora imita Kuyo Yashi.